Muy bien, qué lindo es cantar. Amén. Muy bien. Gracias a Dios por darnos esa habilidad, poder usarla para alabarle a Él. Génesis capítulo 19, vamos otra vez allí. Voy a invitarles a ponerse de pie, por favor. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 22 de Génesis capítulo 19. La palabra de Dios dice así: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Oremos. Padre Celestial, realmente tenemos muchas razones para alabarte. Gracias te damos por ello, y gracias por darnos la capacidad de cantar, de expresar con nuestros labios y en estas canciones las preciosas verdades que exaltan, reconocen, elogian, bendicen tu naturaleza, a tu Hijo, tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu fidelidad para con nosotros. Gracias por tu misericordia, como también cantamos al comienzo. Son nuevas tus misericordias cada mañana para con nosotros. Y si algo aparte de la inconsistencia y necedad de Lot se destaca en toda esta historia, es tu misericordia para con él. Y así también recordamos y reflexionamos en tu misericordia para con nosotros. Muchas gracias, Padre. Danos un corazón atento al oír. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias. ¿Hacia dónde estás llevando tu familia? Estamos pensando acerca de eso durante estos días. El liderazgo espiritual que el varón debe ejercer, desarrollar en el hogar. ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? ¿Cuáles son las pautas que marcan el rumbo y la dirección en que va y llevas a tu familia? En esta porción del libro de Génesis, como ya hemos hablado, se establece un profundo contraste entre dos familias, ¿verdad? La familia de Abraham y la familia de Lot. Una de esas familias, en consonancia con el corazón del padre y como consecuencia de la vitalidad espiritual del padre, la fe de Abraham, fue llevada a practicar la comunión con Dios, desarrollándola en torno al altar. Donde estaba Abraham, había un altar, menos en Egipto. Ahí Abraham no construyó altar, estaba en una experiencia de desobediencia. Y la otra familia, la de Lot, en consecuencia también con el corazón del padre y como consecuencia de la debilidad espiritual del padre, priorizó la amistad con el mundo, ¿verdad?
poniendo sus tiendas hasta Sodoma, y se sometió a la influencia de esa cultura. Cuando consideramos esos dos lugares, Hebrón y Sodoma, los relacionamos inmediatamente con Abraham y Lot. Y hasta Hebrón llegó Jehová para deleitarse en la comunión con su amigo. Hasta Hebrón llegó Jehová para hacerle partícipe de sus planes. Hasta Hebrón llegó Jehová para oír la intercesión de Abraham. Y hasta Sodoma llegaron dos ángeles, hasta Sodoma llegaron estos dos visitantes para advertir a Lot del juicio y darle la oportunidad de huir de allí, ¿verdad? Así que esos dos lugares, esas dos familias, el trato de Dios con ambas. Hemos visto cómo Lot recibió a aquellos visitantes, cómo Lot hospedó a aquellos visitantes y cómo Lot protegió también a aquellos visitantes. Y finalmente, luego de aquel momento de tanta tensión que se vivió y se recoge en los versículos 4 al 11, los visitantes le dan a conocer a Lot la razón de su visita. Dice el versículo 12, le dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Esa era la razón por la cual habían llegado aquellos visitantes, los dos que Lot había hospedado en su casa. Qué frase, ¿verdad? Qué palabras tan trágicas. Vamos a destruir este lugar. No vinieron en viaje de placer, ¿verdad? No vinieron como turistas, vinieron en plan de destrucción. Jehová nos ha enviado para destruir este lugar. Jehová nos ha enviado a hacer esto. Y uno puede preguntarse, ¿qué impacto tuvieron aquellas palabras en Lot? ¿Cómo le afectaron? ¿Qué le hicieron pensar? ¿Cómo llegaron hasta su mente y hasta su corazón? Bueno, a juzgar por la conducta posterior de Lot, estas palabras no hicieron mucho impacto en él. No hubo una premura, no hubo una desesperación, por decirlo de alguna manera, no hubo un apuro, no hubo una iniciativa de parte de Lot para huir, para salir, para saber más, absolutamente nada. Él había llevado a su familia a un lugar que estaba bajo juicio. Eso debería ser una terrible carga para él. No me digas, Jehová va a destruir esta ciudad, está mi familia, yo los traje hacia acá, tengo que ejercer esa responsabilidad de protegerla. Ya todavía no habían tenido lugar todas las consecuencias de su mala decisión, ¿no? Pero aquí él no reacciona a esa noticia. Vamos a destruir ese lugar. Aquel día en que Lot alzó sus ojos y miró y dijo: en esa dirección quiero ir, ni podía imaginarse hasta dónde lo iba a llevar esa decisión. Cuando vio el valle, cuando decidió poner sus tiendas hasta Sodoma, no se imaginó que llegaría el día que, viviendo dentro, vinieran dos visitantes celestiales, le dijeran: andate de acá, porque Jehová va a destruir la ciudad. Ni idea. Y por la imaginación pasó eso, ¿verdad? Imaginarse, nunca podría haberse imaginado dónde lo llevaría esa decisión. Qué pena que no apartara la vista, ¿verdad? Qué pena que no sacara la vista de la llanura. Qué pena que las posibilidades probables, ¿no?, lo sedujeran y él no hiciera nada para cambiar la dirección de su mirada. Él se dejó seducir. Igual que David, que no apartó la vista. David no tenía ni la más mínima idea de la avalancha de tristeza y tragedia a las que había abierto la puerta con aquella mirada y que no desvió. ¡Qué pena! Por eso permanece en Hebrón, hermano. No te apartes del altar. No dejes de encontrarte diariamente con el Señor. No te dejes seducir. Aparta la mirada, porque te va a llevar muy lejos en la desgracia y en la tristeza. El poeta Homero, no Simpson, por supuesto, en la Odisea, ¿verdad?, de ese libro clásico, cuenta que regresando a Ítaca, su patria, luego de la guerra de Troya, Ulises navegaba por una zona plagada de sirenas, ¿verdad? Y las sirenas son conocidas en la mitología por su canto seductor, ¿verdad? Y tratando de atraer a los navegantes para llevarlos a encallar, ¿no?, para llevarlos a la destrucción. Para no oír el canto seductor de las sirenas, para no desviarse de la ruta y correr el riesgo de encallar y no llegar nunca a su destino, a su hogar, donde estaba Penélope, su esposa, esperándolo,
Ulises ordena que los marineros todos se tapen los oídos con cera y que a él lo aten al mástil del barco para no ceder a la invitación. Una resolución firme. No quiero ceder ante esa seducción. Tomó la iniciativa, tomó buenas decisiones, planeó una buena estrategia. Hermano, mantén tu alma amarrada al camino de la justicia y de la santidad por medio de una comunión intensa, por medio de una comunión vigorosa, por medio de una comunión continua con el Señor. Ejerce, ejercita, desarrolla, practica una continua renuncia a dejarte llevar por los deseos de la carne y una continua comunión y oración con los hermanos en la fe, porque son fácilmente seducibles. Lo somos. ¿Cuánto debería haberse arrepentido Lot de haberse dejado seducir por aquel panorama tan prometedor? Lamentablemente no son pocos los que han encallado, ¿verdad? Primera Timoteo capítulo 6, conocemos ese texto, nos plantea una imagen marítima justamente. Primera Timoteo capítulo 6, la imagen de la vida como un barco. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice 1 Timoteo 6:6, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, muchas codicias necias y dañosas que hunden, como se hunde un barco, a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No son pocos los que se han dejado seducir por las ofertas de este mundo. No son pocos aquellos quienes los resortes de la codicia han sido activados ante las ofertas de este mundo. No apartaron la vista, dejaron que sus deseos fueran inflamados, que sus deseos fueran cebados con sed, ¿verdad? Y que ser arrastrados en esa dirección, como lo hizo Lot. Sus deseos fueron cebados, sus deseos fueron inflamados, lo controlaron, llegó hasta Sodoma y luego más, y estamos en esta condición, viviendo con su familia en un lugar entregado a la destrucción. No son pocos los que han encallado entonces. Lot no se conformaría con una vida sencilla. Él querría una vida cómoda para su familia y buscando eso lo llevó a un lugar bajo juicio. Y otra vez la pregunta, ¿hacia dónde estás llevando a tu familia? ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? Mantén una continua vigilancia sobre tus deseos, sobre los deseos de tu esposa, sobre los deseos de tus hijos. Estate atento a sus intereses, a sus miradas, a sus amistades, a sus palabras, y así podrás en la misericordia de Dios actuar a tiempo. Estate atento. 3 órdenes le dieron a Lot estos visitantes que llegaron a Sodoma. Vamos a tomar nota de ellas. En primer lugar, es una orden implícita. Versículo 12, una vez más. Dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La primera orden implícita en estos 3 versículos es, preocúpate. Preocúpate, le dijeron los visitantes a Lot. Saca a todos tus amados de aquí. Preocúpate por ellos. Preocúpate, sácalos de aquí. El juicio de Dios era inminente. No habría vuelta atrás, no había tiempo para perder. Por eso lo anima a Lot a preocuparse por su familia. ¿Tienes aquí alguno más? ¿Hay alguien más sobre quien hayas ejercido influencia como para que tengamos que rescatarlo del juicio? ¿Has ganado a alguien? ¿Le has enseñado a alguien? ¿Has traído a alguien al temor de Jehová? Preocúpate, tráelo, porque el lugar va a ser destruido.
Pero qué triste, no había nadie más. Lot no había cosechado ningún fruto espiritual de su tiempo en Sodoma. Qué distinto que Rahab, ¿no? Cuando se cayó el muro de Jericó, ¿estaba ella sola? No, estaba ella con toda su familia. Ella ganó a otros, los trajo a la experiencia, al conocimiento del Señor, al temor de Jehová, y ellos quisieron ser rescatados. Pero no había nadie más acá a quien rescatar. Sin duda Lot solo había sembrado para lo material, sin duda Lot solo había sembrado para lo social, sin duda Lot solo había sembrado para lo terrenal, pero no había hecho ninguna siembra en la vida de otros como para tener una cosecha espiritual. No había hecho nada. ¡Qué tristeza! ¡Qué tiempo malgastado! Varón, invierte en personas. Invierte en personas, invierte en tu familia, invierte el alma, en almas. No te vayas de este mundo sin nada. No había nadie más para rescatar. Lot no había sembrado nada que diera fruto en personas que temieran al Señor. En un ambiente de tensión y de emergencia, los varones anunciaron claramente sus intenciones. Vamos a destruir este lugar. Bueno, leemos, lo podemos leer allí, que estos hombres provocaron ceguera, los visitantes, los ángeles, en los hombres que estaban rodeando la casa de Lot. Y seguramente esa ceguera hizo posible que Lot pudiera salir de la casa, ¿verdad? Y correr hacia la casa donde vivían sus yernos, porque si no lo hubieran agarrado en el camino. Y rápidamente buscó a sus yernos, los comprometidos con sus hijas. Y qué triste la escena, ¿verdad? Ellos no lo tomaron en serio. Cuando les anunció, vámonos chicos, vámonos Nicolás y Facundo, vámonos, vas a destruir Jehová este lugar, vámonos, ellos no lo tomaron en serio. Les pareció que estaba haciendo un chiste. ¿Recuerdan este detalle? Nosotros nos horrorizamos cuando oímos a Lot ofrecer a sus hijas para salvar a sus huéspedes. ¿Se acuerdan? Les entrego mis hijas, dejen a estos varones tranquilos. Pero en su corazón, él ya había entregado a sus hijas a dos hombres perversos. Ya las había entregado. Las había prometido un casamiento con ellos. Él ya había consentido de que ellas establecieran un compromiso con hombres de aquella sociedad. Las chicas se estaban adaptando bien, las chicas estaban haciendo un lugar, las chicas estaban labrando un futuro. Este hombre no pudo ver lo inconveniente que era para sus hijas que entraran en una relación así. Estaba ciego, él no había visto nada de malo en ellos, como muchos padres que permiten amistades profundas de sus hijos o sus hijas con chicos incrédulos y que permiten noviazgo con chicos incrédulos. Ah, pero va a venir a la iglesia. Mira, el noviazgo no es un método evangelístico, se va a convertir. No, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice, bueno, pero yo no sé, esa es una decisión de mi hijo, de mi hija. No sé ni siquiera si son... Mire, mientras estén bajo su responsabilidad, usted tiene que dirigir a sus hijos en las decisiones que tienen que tomar. Lo tiene que hacer. Con ese chico no salís. Con esa chica no salís. Tratarán de hacerlo, yo sé lo que les digo. Lo harán a escondidas. Pero cuando usted sepa, ponga el freno y diga, se terminó. No salís más. Usted es el padre, usted es responsable. Usted no puede entregar a sus hijos a una relación con alguien que no conoce y no teme a Dios. No puede hacerlo. Hermanos, nosotros que somos padres, debemos guiar a nuestras hijas a escoger bien y a nuestros hijos a escoger bien con quién van a formar una familia. Y no hay que hacerlo cuando llegue el momento de la vida para hacerlo, sino desde temprano en la vida. Empiece temprano, con incrédulos, no, con personas que no conocen a Dios, no vas a poder hacerlo, no lo harás. Trabaje en la mente y en el corazón. Si usted no dice nada, entonces eso también va a ejercer una influencia, eso también va a empujar en una decisión. Hágalo. Hay hombres que profesan ser creyentes que nunca les han enseñado a sus hijos varones
cuáles son las cualidades que deben buscar en una mujer. Nunca se han sentado con ellos con Proverbios 31 delante y dicho, mirá, estas son las cualidades que Dios exalta en una mujer. Pídele al Señor que te dé una mujer que tenga estas cualidades. Bueno, no sé, mujer virtuosa, ¿quién la hallará, no? Su estima hay una sola y ya la tengo yo, se terminó. Pero bueno, enséñele a sus hijos las cualidades que tiene que tener una mujer para formar un hogar con ella. Hay hombres que profesan ser creyentes que nunca les han enseñado a sus hijas mujeres las cualidades que deben buscar en un muchacho. Pueden leer con ellas el Salmo 112. He dicho que Salmo 112 es la correspondencia para los varones de Proverbios capítulo 31. Enséñeles cómo es un varón que teme a Jehová. Y como no lo han hecho, las cosas salen mal y luego se lamentan, ¿verdad? Y les permiten establecer un vínculo con personas equivocadas. Lot debió haber dicho no, pero no lo hizo. Quizá usted piensa, pero usted está hablando en una forma muy terminante. Y sí, ¿cómo vamos a hablar de estas cosas de otra forma? No, es no. Quizás eran muchachos apuestos, con futuro, de familias acomodadas, con buen trato, pero no temían a Dios. Aquello no era lo mejor. Y estos buenos muchachos no tomaron en cuenta la advertencia de Lot. No tomaron en cuenta. ¿Qué tiene de malo este lugar como para que Dios quiera destruirlo? Podían haber dicho, ¿no? Y ahora te parece tan malo este lugar como para que tengamos que abandonarlo cuando tus hijas están a punto de casarse con nosotros que somos de acá. Un poco de coherencia, por favor. Y aparte, nunca te vimos incómodo acá. Siempre te vimos como pez en el agua, viejo. Si era tan malo el lugar, ¿por qué no te fuiste antes? ¿Por qué te quedaste? Bien que ha sido bueno para tus negocios. Anda con esa historia a otro lado. Le pareció un chiste, una burla, ese aviso. Era evidente que Lot nunca había dado testimonio de su fe, que Lot nunca había vivido a la luz del conocimiento del Altísimo, no tenía ninguna influencia sobre ellos, ninguna. Déjeme decirle esto, si él les hubiera advertido y hubieran decidido no creer, sería asunto de ellos. No podían alegar que nunca lo supieron, pero este no era el caso. Él no había dado testimonio a ellos y él se había acomodado a ellos. Él fue un tropiezo para sus yernos. Dios nos libre de ser tropiezo. El Salmo 69 tiene palabras que deberían ser nuestra oración con mucha frecuencia. Salmo 69, 6, un versículo que pesa en el corazón. Salmo 69, 6, dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. Eso habla de creyentes, podríamos aplicarlos, ¿no? Señor, que los creyentes, que yo no traiga vergüenza a mis hermanos en la fe por la forma que me conduzco. Y dice la segunda parte, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Señor, que aquellos que no te conocen, que están buscándote, no encuentren tropiezo en mi mal testimonio. Ni los creyentes desalentados por mi mal testimonio, ni los incrédulos confundidos por mi mal testimonio. Señor, concédeme esa gracia. Pero Lot no pensó en eso. Lot estaba cegando todo lo que había estado sembrando todo este tiempo. Durante todo este tiempo él había perdido toda credibilidad ante los dos hombres que iban a formar parte de su familia. Y como consecuencia de eso, estos hombres perecieron junto al resto de los habitantes de Sodoma. Esto es clave, hermanos, recuérdenlo siempre. No se gana un incrédulo siendo como él. No se gana un incrédulo siendo como él, sino permaneciendo separado moralmente. Algunos proclaman, tenemos que ser como ellos para ganarlos. Hasta tienen base bíblica, ¿saben? Le dicen, Pablo lo hizo. Pero no es así. A todos me he hecho de todo, dice. Entonces tenemos que hacernos igual que ellos para poder ganarlos. Ojo, ese no es el sentido de la palabra de Pablo. Lot lo demuestra. Si eres igual, perderás tu influencia. Si eres igual, perderás la posibilidad de guiarlos a la verdad.
cuidémonos y mucho, porque es algo muy triste perder la influencia sobre aquellos que necesitamos ejercerla para que el Señor tenga misericordia y los traiga al conocimiento de Cristo. Lot se había sentido a gusto en un lugar bajo juicio y ahí había llevado a su familia y ahora estaba tomando nota de algunas de las consecuencias de aquella mala decisión. No tenían respeto de sus yernos, iban a perecer en el juicio. Versículo 15 y 16, la segunda orden, dice: y al rayar el alba los varones daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, de la mano de su mujer, de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Aquí también la orden está implícita. Le dicen: apúrate, salí de una vez, apúrate, no pierdas más tiempo. La primera fue: preocúpate, ve a los que amas y tráelos para que huyan contigo. Y ahora dice: apúrate, salgamos de una vez. Es una orden implícita. Acá dice: los varones daban prisa a Lot. Eso dice. Los visitantes habían llegado a la ciudad al caer la tarde y aquella había sido una noche muy agitada. Lot ya sabía lo que estaba a punto de suceder y no había podido convencer a sus yernos que huyeran del peligro. Y él todavía permanece ahí. Apártate, le dicen los ángeles. Da la impresión de que Lot no ha tomado en serio lo que se le ha dicho o que le cuesta desprenderse de lo que tenía, ¿verdad? Los ángeles le dicen que se apure, pero él vacila. No hay duda que el corazón de Lot estaba allí en Sodoma. Fijémonos que la orden de los ángeles a Lot tuvo el mismo efecto que la orden o la advertencia que Lot le hiciera a su futuro yerno. ¿Cuál? Ninguno. Lot fue y le dijo: vámonos, no se fueron. Los visitantes le dijeron a Lot: vámonos, y no se quería ir. El mismo efecto. ¿Se movieron ellos? No, él tampoco. Le dijo a ellos que se levantaran y salieran, pero él no se levantaba para salir. Los ángeles tenían que meterle presión. Tuvieron que tomarlo de la mano a él, a su esposa, sus hijas, sacarlo a la fuerza de ahí, porque no querían abandonar el lugar, aún sabiendo que estaba bajo juicio. Su corazón estaba ahí. Ahí estaba todo lo que amaba. Nosotros nos detendríamos más en este aspecto de la escena, la vacilación desesperante de Lot, pero el énfasis en el relato es la misericordia de Dios para con Lot. Dice el versículo 16: deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer, de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. El énfasis está en la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? La virtud que inclina el ánimo de alguien a compadecerse de las miserias ajenas y tratar de aliviarlas. Eso es misericordia. Ponerse en los zapatos, ponerse en la piel, entender y hacer algo para aliviar eso. No nos sorprende que Dios haya actuado a favor de los amigos de Daniel cuando fueron echados en el horno de fuego, ¿verdad? O que Dios haya obrado a favor de Daniel cuando fue echado en el foso de los leones. O que Dios haya actuado a favor de Pedro cuando Herodes lo puso en la cárcel pensando matarlo. O cuando Dios obró a favor de Pablo haciendo que los hermanos lo descolgaran por el muro de la ciudad de Damasco para ponerlo a salvo. Tomen nota de cuántas liberaciones encontramos en la Biblia. Pero estas que hemos mencionado, los amigos de Daniel, Pedro, Pablo y otros, tienen la particularidad de que los liberados habían sido introducidos en situaciones de peligro por su obediencia. ¿Por qué estaban los amigos de Daniel en el horno? Por su obediencia. ¿Por qué estaba Daniel en el foso de los leones? Por su obediencia. ¿Por qué Pedro fue metido en la cárcel? Por su obediencia. ¿Por qué Pablo fue perseguido en Damasco? Por su obediencia. El Señor los liberó cuando fueron introducidos en esas situaciones por su obediencia. Y con nuestro razonamiento humano decimos: está bien que Dios lo haya liberado. Y nos parece lícito y justo. Pero Lot,
Pero Lot fue allí, se metió en un lío por voluntad propia. E igual Dios lo libra por pura misericordia. Aun cuando aquello fue el resultado de las malas decisiones de Lot. No nos olvidemos, Lot prefirió la ciudad al altar. Él tenía su preferencia, aun cuando Lot no pidió ser liberado e incluso se resistió a dejar la ciudad. Dios actuó a favor de él, aunque no lo merecía. Dígame la verdad. Cuando usted ve a un hermano que no anda rectamente y ve que Dios lo bendice, ¿qué dice usted? ¿Cómo puede ser? Que le va, no viene salteado a la iglesia cada muerte de un obispo y los obispos mueren cada tanto. No tiene compromiso, y Dios lo bendice. Es la misericordia de Dios. ¿De cuántos enredos nos ha librado el Señor y de cuántos más nos librará? Nuestro Dios es fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Le recuerda Pablo a Timoteo. A nosotros nos cuesta permanecer fieles a los desleales, ¿verdad? Para mí se terminó. Le hice la cruz. Se terminó. Pero Dios no es como nosotros. Gracias a Dios. Lamentablemente nosotros no somos como Él. Debemos orar por eso. No dejemos de admirar la misericordia de Dios y permitamos que toda manifestación de la gloria de Dios nos humille en su presencia. Versículo 17 al 23, la tercera orden que los visitantes le dan a Lot. 17, y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Qué desfachatez, ¿no? Y aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. La tercera orden es, aléjate. 3 veces dice, escapa, escapa. Escapa. Preocúpate por lo que amas. Apúrate, vámonos, el juicio viene. Aléjate, pon la mayor distancia posible entre Sodoma y tú. Pero Lot tenía algo más que decir, ¿no? Y ahí van corriendo por las llanuras y dicen, espera un momentito, por favor, no quiero ir al monte, quiero ir a aquella ciudad, muchacho. ¿Qué te pensás? Qué extraña manera de proceder cuando la vida misma está en peligro. Está negociando con los ángeles. Increíble la actitud de este hombre. Me voy, está bien, pero déjenme elegir dónde. Parece que no concibe la vida fuera de la ciudad, ¿verdad? No quiere escapar un monte, está lleno de bichos, de mosquitos, no hay baño, no hay agua potable. Quiere una ciudad, la ciudad es otra cosa. Estoy acostumbrado a vivir en una ciudad, déjame ir a una ciudad. El monte no, aquella ciudad. Primero veamos el argumento que él expone para su solicitud. No lo voy a lograr. Dice aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia, no podré escapar al monte, dice. Dice, no podré, está tratando de argumentar. No podré, no me dará el tiempo. Si yo no recuerdo mal, el que no se había apurado y el que se había demorado era él. Así que si no llegaba, iba a ser culpa de él. ¿Por qué no salió antes? Segundo, pone en peligro su vida, porque insiste en vivir donde hay pecado. Porque la Biblia dice acá que Zoar también iba a ser destruida. O sea que ahí también se merecía el juicio. Pero si no se iba a destruir, es porque Lot pidió de ir a vivir ahí. O sea que él no tiene problema en poner en peligro su vida. Insiste en vivir donde hay pecado. No ha entendido nada del ser de Dios. No ha entendido nada de la naturaleza del hombre.
En realidad, Lot no quiere irse lejos de Sodoma, esa es la verdad. ¿Tendría esperanza de que no fuera destruida totalmente y que en algún momento podría hacerse un viajecito y ver si había quedado algo? Capaz que sí. Por eso no se quería ir al monte, por eso no se querría ir tan lejos. No lo sabemos, pero sí queda claro que él es reticente a una obediencia completa e inmediata. Huye al monte no, a la ciudad. No pretendamos, hermanos y amigos, negociar con Dios cuando Él dice no, es no. No pretendamos negociar con Él. Cuando Él dice no, no queda otro. Aun cuando otros lo han hecho y parece que le salió bien, el no de Dios es no. Conozco varias parejas que se han ennoviado siendo uno de ellos creyente y otro incrédulo. Se casaron, en algún momento la otra mitad se convirtió o no y les va bien. Eso no quiere decir que esté bien. Yo creo firmemente que esos matrimonios no tienen un matrimonio como podrían haber tenido de haber obedecido la voluntad de Dios. Yo creo en la gracia de Dios que puede obrar y bendecir más allá de nuestras propias debilidades y pecados. Lo creo firmemente, pero me da la impresión, tengo ese concepto de que no tienen un matrimonio como podrían haber tenido de casarse en la voluntad de Dios. Cuando Dios dice no, es no. Aunque a otros les haya ido bien, no es no en Dios. No pequemos pensando que Dios es más sabio, o que mejor dicho, que nosotros somos más sabios que Dios. Lo bueno no necesariamente es lo que da resultado, eso se llama pragmatismo. Lo bueno no es necesariamente lo que trae buenos resultados. Tenemos que obedecer. Y a través de los ángeles, interesante, Dios le concedió a Lot lo que éste le pidió. Aunque hay que reírse. ¿Dónde terminó Lot? En el monte. Versículo 30. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte y sus dos hijas con el muchacho. ¿Para qué peleaste y jorobaste tanto? Que quiero ir, que no quiero ir. Si después terminaste donde Dios te dijo que fueras. Dios dijo, escapa al monte, ¿y dónde terminó? En el monte. Siempre, siempre, siempre vamos a terminar dándole la razón a Dios. Amén. Siempre. Señor, habría sido mejor hacerlo como tú dijiste desde el principio. Es interesante, otra cosa para sorprendernos y regocijarnos, que la destrucción de Sodoma y Gomorra no podía llevarse a cabo hasta el momento en que Lot estuviera seguro. ¿Notaron eso? Date prisa. A ver, ¿dónde estamos acá? Le respondió, he aquí he recibido, versículo 21, también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada, y subrayen ese nada, nada podré hacer hasta que haya llegado allí. No vino el juicio de Dios hasta que Lot estuvo seguro. ¿Por qué? Porque él era justo. Y la Biblia dice que el Señor libra a los suyos del juicio. ¿En virtud de qué? En virtud de la obra de Cristo. El que no cree, la ira de Dios está sobre él. Pero el que ha creído, ya no está la ira de Dios sobre él. Dios no envía juicio sobre el justo. La ira de Dios estaba sobre Sodoma y no sobre Lot. Por eso fue librado, y así es con el creyente. Primera Tesalonicenses capítulo 1, convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual nos libra de la ira venidera. No viene el juicio sobre el justo. Aunque Lot llevó a su familia a un lugar bajo juicio, él fue puesto a salvo del juicio por cuanto era justo, aún a costa de perderlo todo. En 1 Corintios capítulo 3 habla de aquellos que son salvos así como por fuego. Apenas salvan el pelo nomás, nada más. Lot parece ser uno de esos, ¿no? Perdió todo, pero él se salvó del juicio. La vida de Lot no termina aquí. Nos maravilla encontrarlo aquí a salvo del juicio.
Él no pereció con aquello que él amó, perdió todo por causa de amar lo incorrecto. Él llevó a su familia al lugar donde estaba todo lo que amaba, pero terminaron perdiéndolo todo porque lo que amaba no era correcto. ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? Con tus decisiones, dejándote llevar por tus afectos, por tus deseos. ¿Hacia dónde estás llevando a tu familia? Usemos 3 versículos de Proverbios para aplicarnos prácticamente en lo que escuchamos. El primero, Proverbios 14, 15. Proverbios capítulo 14, versículo 15. Dice, el simple todo lo que no se ha avisado, mira bien sus pasos. Mira bien por dónde vas, hermano, porque por ese camino también irán los que dependen de ti. No lo dudes. Tú vas, tu familia va contigo. Lot no miró bien sus pasos y se llevó todo el daño. Y no solo él, también su familia. Y mirar bien, porque dice, el justo mira bien sus pasos, avisado mira bien sus pasos. Mirar bien implica evaluar las implicaciones, valga la repetición, para la vida espiritual. Eso es mirar bien. ¿Cómo afectará esto mi relación con Dios? La vida espiritual de mi familia. No tanto si el trabajo está cerca, si la escuela está cerca, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esto la vida espiritual? Proverbios 13, 24, ahí nomás. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Empieza bien, desde temprano, a instruir a tus hijos en cuanto a en quién fijarse a la hora de escoger esposo o esposa. No esperes a que ya haya elegido y que haya escogido mal para tener que hacer una cirugía reparadora. Yo sé, créanme, yo sé que los hijos no siempre escuchan el consejo de sus padres, pero tú asegúrate de que le has advertido, de que le has hablado con toda claridad. No permitamos que nuestros hijos aten sus vidas a personas equivocadas. Y Proverbios capítulo 1, versículo 29 en adelante. Proverbios capítulo 1, versículo 29 en adelante. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Pero no tiene que ser así tu vida. Versículo 33, más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor de mal. ¿Quieres vivir tranquilo? Bueno, oye al Señor, atiende su consejo, sométete a su palabra, honra a su Hijo y dirige en ese camino a tu familia. Oremos. Gracias, Padre, una vez más, por la oportunidad de mirar la Escritura. Gracias por eso. Gracias por el ejemplo de Lot. Gracias por su misericordia. Nos sorprende, nos anima, nos alienta, nos humilla, nos hace admirarte. Gracias, Padre. Permiso, Denis, 2 o 3 de ustedes que tengan libertad, mientras todos tenemos los ojos cerrados, pónganse de pie y cerremos este tiempo en oración.